La verdad devastadora de la hija del cirujano, nunca caminó hasta que ese niño lo intentó. En un pequeño pueblo, donde los secretos son más peligrosos que las serpientes, la hija del cirujano, Teresa, era conocida por su extraña condición. Desde que nació, sus piernas, tan delgadas como ramas de sauce, nunca habían tocado el suelo. Su padre, un genio en su campo, había fracasado en el intento de corregir un defecto que parecía sellar el destino de su única hija. Todos murmuraban que había algo sobrenatural en su médico, una aura oscura que lo seguía como sombra. Pero todo cambió una noche oscura y tormentosa, cuando un niño nuevo llegó al pueblo. Su nombre era Samuel, un niño de otros lares, cuyos ojos brillaban con una curiosidad inquietante. Esa noche, bajo los vivos relámpagos y los truenos aterradores, Samuel se atrevió a acercarse a Teresa. ¿Por qué no caminas?, le preguntó, con una inocencia inquietante. La pregunta resonó en su pecho como un eco. Cada palabra era un puñal que rasgaba su orgullo. No puedo, no sé cómo, respondió ella, sintiendo el nudo en su garganta. Aquella respuesta, tan pegajosa como la niebla que envolvía la noche, no pudo quitarse de su mente. Los murmullos del pueblo se volvieron más intensos, cargados de expectativas y viejas heridas. La fama de Teresa se volvió un bocado de chismes, era la chica que nunca caminó, pero, ¿podría el poder de un niño extraño cambiar su destino? La atmósfera se tornó tensa, la gente no podía apartar la vista de la escena. La esperanza luchaba contra el miedo como dos titanes en un escenario de horror. Versus, a medida que Samuel se acercaba más, el aire se llenaba de electricidad. Sus manos temblaban al tocar la delgada mano de Teresa. En un instante, el mundo pareció detenerse. Un deseo profundo emergió en su ser, un deseo de probar lo imposible. Déjame ayudarte, le susurró Samuel, y en sus ojos había una chispa de luz, algo que Teresa no había visto antes. Pero el temor la paralizaba. ¿Podría realmente dejarse llevar por un niño? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar, el reloj marcaba la medianoche, y en un giro inesperado, Teresa sintió como su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en el aire tenso. La decisión no era fácil. ¿Podría arriesgarse a sentir el dolor de más fracasos? La determinación de Samuel palpitaba como un fuego que ardía lentamente. ¿Qué pasaría si ella se dejaba llevar? Pasó un segundo mortal, donde todo pudo cambiar. Pero en su interior solo había sombras. Teresa miró a su padre, el cirujano de renombre, cuya mirada era de un profundo reproche. El niño la miraba con expectativa. ¿Se permitiría el lujo de soñar? ¿Se atrevería a intentar caminar por primera vez, influenciada por la pureza de aquel niño? La noche, indiferente a su lucha interna, se oscurecía aún más, y un nuevo misterio se acechaba en la distancia. ¿Qué revelaciones podrían surgir al romper con el ciclo de la historia familiar? La tormenta no había hecho más que comenzar. La historia de Teresa estaba lejos de terminar. La lluvia arremetía contra la tierra, mientras el viento aullaba, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Teresa, aún paralizada por la confusión y el miedo, sintió que su corazón latía con un ritmo desconocido. Samuel, con su mano aún sobre la de ella, parecía un faro en la tormenta. Solo confía en mí, repetía,
Con una firmeza que ella no sabía si era real o un simple capricho de un niño, la multitud a su alrededor se había silenciado, expectante, como si los ecos de sus murmullos fueran absorbiéndose en la desesperación del momento. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían burlarse de su sufrimiento. Sacudió la cabeza, como si quisiera deshacerse de sus pensamientos oscuros. La idea de caminar, de abandonar su zona de confort, la aterraba y emocionaba a partes iguales. Sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras una mezcla de nerviosismo y esperanza se apoderaba de su ser. La mirada de Samuel era intensa, casi hipnótica, y parecía entender lo que ocurría en su interior sin que ella lo verbalizara. Mira hacia adelante, le insistió, entrecerrando los ojos mientras un relámpago iluminaba su rostro, pero, al mirar hacia el horizonte, la realidad la golpeó de nuevo. Jamás se había imaginado en esta situación. La idea de fallar una vez más la llenó de pavor. En su mente comenzaron a surgir los momentos de su vida en los que había tenido que aceptar su condición, un ciclo interminable de frustración y resignación. Sin embargo, algo había cambiado en esa noche tormentosa. La conexión entre ella y Samuel había encendido una chispa dentro de su alma. Era el eco de un viejo deseo que creía extinguible. Lentamente, dejó que su mirada se aferrara a los ojos del niño. Apretó su mano con un poco más de intensidad, como si al hacerlo pudiera absorber su valor. ¿Por qué no habría de intentarlo? ¿Por qué no dar el paso, aunque fuera a ciegas? Está bien, dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro. Sus palabras, ligeras como una brisa, abrieron un océano de oportunidades en su pecho. A medida que Samuel empezó a guiarla, ella se sintió como si se moviera en un sueño. Cada coordinación de su cuerpo era un intento nuevo y lleno de incertidumbre. Sus rodillas temblaban, pero sintió que algo la sostenía por dentro. La multitud contuvo la respiración, el silencio era palpable. Un segundo pasó, luego otro. Con cada paso titubeante, Teresa sentía como el peso de su historia familiar se desvanecía ligeramente. El suelo frío del pueblo tocó levemente sus pies, una sensación que la llenó de angustia y emoción. La lluvia continuaba cayendo, llevándose consigo los miedos acumulados de toda una vida, pero justo entonces, una sombra se deslizó entre la multitud. Era su padre, el cirujano, cuyo rostro se había tornado un lienzo de incredulidad y rabia. Con cada paso que daba su hija, su mirada se oscurecía más. «Detente», gritó su voz, resonando como un trueno en medio de la tormenta. La orden trató de arrastrar a Teresa de vuelta a su antigua prisión, una prisión de la que una vez había perdido toda esperanza. El poder de su padre le hizo temblar, pero su deseo de libertad era más fuerte que cualquier temor. Se volvió hacia Samuel, quien la miraba con una mezcla de asombro y aliento. Era un contraste tan fuerte entre la esperanza en sus ojos y la furia en el rostro del médico. Teresa sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Pero, ¿podría realmente desprenderse de las cadenas que la habían mantenido cautiva tanto tiempo? La tormenta rugía con más fuerza, pero la decisión estaba a su alcance. Un último paso en falso o el despegue hacia la incertidumbre. Entonces, todo pasó en un instante, y el destino de Teresa podría cambiar para siempre. El grito de su padre retumbó en sus oídos, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. El viento sopló a su alrededor, llevando consigo las palabras de su padre, considerándolas un eco lejano de una vida que había decidido dejar atrás. Teresa sintió que su mano se aferraba a la de Samuel con más fuerza, como un ancla en medio del caos, y dio un paso hacia adelante, con el corazón latiendo con furia en su pecho. Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en un torrente de voces. ¿Cómo podía ignorar la furia de su padre? Y si era cierto lo que él decía, que nunca debería haber intentado caminar. Pero en ese momento, sintió la chispa de su decisión iluminando la oscuridad que la rodeaba. No podía retroceder ahora, no después de haber sentido esta nueva fuerza. Sigue, la alentó Samuel,
su rostro iluminado por un relámpago que ocurrió justo en el instante en que Teresa hizo un movimiento. Con cada paso que daba, la multitud dejó de murmurar y comenzó a observar con mayor atención. Al principio, su cuerpo temblaba, pero su determinación crecía. Cada paso era una victoria contra los años de sumisión. Soy más que su hija, pensó, soy yo misma. El horizonte se mezclaba con la lluvia, y el aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza e incredulidad. Sin embargo, a medida que Teresa avanzaba, su padre dio un paso más hacia adelante, su voz ahora cargada de desesperación. Eres una niña enferma. No puedes hacer esto. La explosión de emoción en sus palabras la golpeó como una ola, y por un momento se sintió tambalear. Esa voz autoritaria, que durante tanto tiempo había moldeado su vida, la llamaba de regreso a la sombra, al confort de la tristeza conocida, pero entonces volvió a mirar a Samuel. Algo en su mirada le dio un impulso, un empujón invisible y poderoso. ¿Qué haría una madre por su hija?, se preguntó. Fue en ese instante que se dio cuenta de que el verdadero acto de amor hacia sí misma era enfrentar lo desconocido, romper las cadenas y liberarse del miedo. Sintió un fuego dentro de ella, una rabia fuerte, una necesidad de liberarse del juicio. No soy enferma, gritó, su voz resonando frente a la tormenta, haciendo que la multitud contuviese el aliento de nuevo. Sus palabras flotaron en el aire, desafiaron las perspectivas de su padre, y en un giro casi surrealista, sintió que la tormenta comenzaba a calmarse con cada sílaba. Pero mientras Teresa se enfocaba en su avance, Samuel empezó a retroceder, su cara enrojeciendo por la tensión del momento. Samuel, espera. Gritó pidiendo que no se detuviera. La multitud, con sus murmullos renovados, giró su atención a los dos, como si viesen el inicio de una batalla. ¿Sería su avance suficiente? Y en un instante, una sombra más apareció entre la multitud. Era Ángela, la hermana de Teresa, cuya mirada se debatía entre la admiración y el temor. ¿De verdad vas a hacer esto?, le preguntó con voz temblorosa, mientras la lluvia seguía cayendo, cada gota acentuando la gravedad de su dilema. Su intervención sorpresa dejó a Teresa atónita, cambiando el giro de su valentía en un instante. Ángela estaría a su lado, o vendría a reforzar el poder de su padre. Ahora, el camino se hacía más confuso. Mientras el viento soplaba a su alrededor, un trueno resonó en lo alto, como si el mismo cielo cuestionara la decisión de Teresa. ¿Podría realmente enfrentarse a su familia y conseguir su libertad? ¿Y si el costo de su independencia era demasiado alto? Con el corazón en la garganta y sus nuevas ambiciones caleidoscópicas, sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Las palabras de Ángela se deslizaron entre los truenos, dejando a Teresa paralizada por un instante. La mirada de su hermana, llena de preocupación y amor, la atravesó como un rayo. ¿Qué estás haciendo, Teresa?, susurró la voz quebrada de Ángela, y en ese momento, la multitud pareció contener la respiración, cada ojo observando, cada alma esperando. No lo entiendes, contestó Teresa, la ira mezclándose con la incertidumbre. Esto no es solo sobre caminar. Es sobre ser libre. Pero en lo profundo de su ser, las palabras de su padre aún la perseguían, eres una niña enferma. Cada sílaba era un eco que resonaba, desdibujando la línea entre la valentía y la locura. Samuel, sintiendo la tensión en el aire, aferró más fuerte la mano de Teresa. No estás sola. Te prometo que estaré aquí. Sin embargo, incluso su confianza no podía ahogar el creciente vacío de la duda que se instalaba en el estómago de Teresa. Su hermana y su padre podían ser su ancla, pero también eran las cadenas que la habían mantenido cautiva. El viento se intensificó, como un testigo menospreciado de la tormenta interna que azotaba el corazón de Teresa. Dio un paso hacia su hermana, su voz temblando, dímelo, Ángela, ¿crees en mí? La mirada de su hermana se ablandó, y en sus ojos, Teresa vio un destello de esperanza.
Pero la respuesta quedó suspendida en el aire, como la inminente tormenta. No, no te atrevas. Estalló su padre, cruzando la brecha entre ellos, la vegetación bulliciosa moviendo su cuerpo como si el viento estuviera a su favor. Eres una locura, intoxicada por las palabras de un niño. Solo el tiempo puede curarte, pero eso no lo entenderás. Cada palabra extraía el aliento de Teresa, como si intentara ahogarla en su desesperación. La rabia se erguía en su interior, pero el pánico comenzaba a tomar forma. ¿Es esta la vida que realmente quieres?, le preguntó Ángela, su voz suave pero firme. La multitud se enmudeció un momento, como si esperaran a que ambos lados de la familia revelaran su verdad. Teresa sintió el nudo en su garganta. Su mente se debatía entre el anhelo de libertad y los hilos de culpa que su padre había tejido a lo largo de los años. Miró a Samuel. Su apoyo estaba ahí, pero una sombra de duda cruzaba su propio rostro. Era hora de decidir. Siguió avanzando hacia la libertad o retrocedía hacia la oscuridad del pasado. Su padre avanzó hacia ella, la furia pintada en su rostro. Vas a derrumbarte. Vas a causar una tragedia, y no serás capaz de enfrentarlo. La voz de su padre brotó como un tsunami, inundando cada rincón de su mente. Pero Teresa se dio cuenta de que su corazón era un volcán activo, deseando erupcionar con una fuerza incontrolable. Sintió los latidos más fuertes, más claros y reveladores. «Eres tú quien necesita enfrentarlo», gritó, lanzando la acusación hacia su progenitor como si fuera un misil. La multitud retrocedió, asombrada por su osadía. La atmósfera se volvió electrizante, un silencio pesado cubría los cuerpos, y el agua de la lluvia se tornó en testigo de la ruptura que se daba lugar. Mientras sus palabras caían en el aire como el eco de un desafío, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de su padre, lo que le dio a Teresa un pequeño espacio para respirar, pero entonces, de repente, el cielo rugió con un estruendo ensordecedor y la tierra tembló bajo sus pies. El viento pareció girar, enviando un rayo de luz hacia la oscuridad. Teresa sintió el peligro acercándose. La verdadera pregunta flotaba en el aire, ¿cuál de sus decisiones las llevaría al abismo? Y en ese instante crucial, una nueva sombra se alzó entre la multitud. Era la madre de Samuel, con una expresión de preocupación que nunca había visto. ¿Podría ella, con sus propios desafíos, cambiar el rumbo de esta batalla familiar? Todo estaba en juego, y la verdad podría ser más devastadora de lo que jamás había imaginado. La tormenta no era solo el clima, era su vida volviéndose un torbellino de decisiones. ¿Se atrevería a enfrentarse a lo inimaginable? El cielo se oscurecía, y los relámpagos iluminaban brevemente el rostro de las personas reunidas. La madre de Samuel, con su mirada llena de angustia, avanzó, su voz temblaba, «Teresa, por favor. Sabes que la tormenta no es lo peor. ¿Qué harás si te caes?» Teresa sintió un giro en su estómago. Su madre, que siempre había sido un refugio calmo, ahora representaba una nueva cadena. Las palabras de su madre eran pesadas como el cielo cargado de tormenta. Pero había algo en su mirada que despertó toda la bravura acumulada en su pecho. No puedo seguir arrastrando este peso. La duda que siente en todo su voz se desvaneció por un instante, y cuando volvió, era un susurro decidido. No puedo ser la hija que todos quieren que sea. Su padre la observaba, y en su expresión se podía leer una lucha interna. Pero, en lugar de apoyo, la ira resurgió de nuevo. ¿Vas a escuchar a esa mujer? Solo busca romper nuestra familia, y tú, eres la que está. Basta, interrumpió Ángela, buscando la voz que acababa de perder. Esto no es solo entre ustedes dos. Aquí estamos todos. La multitud murmulló, la inquietud se palpaba. El eco de sus palabras resonó en los corazones de la gente, reviviendo viejos recuerdos y decisiones que habían dormido durante años. De repente, un trueno desgarrador ocupó el espacio.
Y el viento arrebató el sombrero de un anciano que intentaba acercarse al grupo. La lluvia comenzó a caer con furia, empapando las caras de aquellos reunidos, transformando la escena en un caos de agua y emociones. Teresa, envuelta en un torbellino de sentimientos, miró a Samuel. Él era más que un amigo, representaba un futuro posible, uno donde sus decisiones podrían construir su vida en lugar de destruirla. ¿Realmente crees en mí? Esta vez, su voz fue un ruego, más que una afirmación. Siempre he creído en ti, respondió él, su mirada firme y sincera. Era la voz que necesitaba escuchar. Su hermana la miró con una mezcla de aliento y temor. Esto es más grande que nosotros, Teresa. La verdad duele. Sí. Pero también sana, cortó Teresa. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, pero había una claridad naciendo en su discurso. Si no lo descubro ahora, siempre estaré en la sombra de quienes son y lo que esperan de mí. ¿Quiero vivir así? El cuerpo de su padre se tensó al escucharla, pero la tormenta que arrastraba consigo no solo era externa. Ella podía sentir que el choque se desataba también dentro de él, y entonces, un grito resonó en medio del estruendo del viento: Teresa. La voz que provenía de las sombras era familiar, era de su madre, que irrumpió en la escena, pálida y temblorosa. Tienes que saber la verdad. Hay algo de lo que no te hemos hablado. Algo que cambiará todo. La multitud se quedó en silencio, todos contenían la respiración, aguardando el desenlace de esta confesión que podría desatar una nueva tormenta. Teresa sintió que el tiempo se detuvo. La revelación acechaba en el aire, pesaba más que la lluvia que caía fuertemente sobre ellos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intimidada, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. La verdad se acercaba como un rayo, y ella estaba lista para atraparla. Pero, ¿y si esa verdad era aún peor que sus mayores temores? El destino de su lucha pendía de un hilo, y la promesa de lo que estaba por venir la dejaba sin aliento. ¿Lograría enfrentar una verdad que pudiera destruir todo lo que había conocido? El aire se volvió pesado, cargado con el aroma a tierra húmeda que la tormenta había dejado tras de sí. Teresa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, una sensación de mareo que la amenazaba con llevarla a un abismo profundo. Su madre estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas, y la multitud observaba, cada rostro un reflejo de su propia angustia. Teresa, hay algo que no sabes sobre tu padre, sobre nosotros, dijo su madre, su voz un hilo de desesperación. El sonido de la lluvia era un telón de fondo a sus palabras, intensificando cada sílaba. Hay secretos que nos han mantenido juntos, pero que ahora nos están desgarrando por dentro. ¿Qué secretos? ¿De qué hablas? La voz de Teresa subió, resonando entre los ecos de la tormenta. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Miró a Samuel, suplicando silencio, un refugio que se sentía cada vez más esquivo. Cuando estabas pequeña, hubo un accidente, un error médico que tu padre cometió. Cambió su vida, nuestra vida, y decidimos ocultarlo. Para protegerte, las palabras se detuvieron, atrapadas entre la verdad que quería liberar y el miedo de lo que podría significar. La multitud murmuró de nuevo, así como un viento helado recorrió el lugar, haciendo que numerosos habitantes retrocedieran. Teresa se sintió atrapada, el eco de la revelación llenando el espacio con una horrible claridad, como si cada gota de lluvia estuviera apuntando hacia su madre. ¿Qué tipo de error? Un paciente, un niño, no sobrevivió en la mesa de operaciones. La voz de su madre se desmoronó. Y fue tu padre quien estuvo allí. Creímos que, si te manteníamos alejada de la verdad, podrías vivir una vida normal. Pero el peso de esa mentira pesa más que cualquier tormenta. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. La revelación golpeó su mente con la fuerza de un rayo.
Todos sus recuerdos de la infancia, esa imagen de su padre como un hombre fuerte, un justiciero de la vida, empezaron a desmoronarse. Su padre, el cirujano, siempre había tenido un aura de invulnerabilidad. ¿Qué más ocultaba? ¿Lo sabías?, le gritó a su padre, buscando respuestas en su expresión petrificada. ¿Sabías esto desde el principio? Él no contestó. La tormenta rugía dentro de él, una lucha entre la culpa y la negación. Sin embargo, su silencio era una respuesta devastadora. Los murmullos se transformaron en un griterío de conmoción, la comunidad entera estaba atrapada en una espiral de horror y chismes bien guardados. Teresa, necesitas entender, comenzó su madre, pero Teresa ya no la escuchaba. La rabia se había apoderado de ella. Podía sentir cada latido de su corazón, un eco de verdades dolorosas retumbando en sus oídos. No, no puedo seguir así. No puedo ser parte de esta mentira. Teresa se volvió hacia Samuel, sus ojos llenos de desconfianza. ¿Y tú, de qué lado estás realmente? Estoy contigo, siempre, respondió él, pero su voz se perdió en medio del caos. La multitud comenzaba a dispersarse, cada persona se retiraba, incapaz de afrontar la tormenta que ahora también palpitaba en sus corazones. En ese instante, las dudas asaltaron a Teresa, como fantasmas acechando en la oscuridad. ¿Me estás diciendo que mi vida se basa en un error? El aire se volvió denso y el miedo se aferró a su garganta. Cuando la verdad comienza a destapar viejas heridas, el camino hacia la sanación puede ser confuso y peligroso. Y en ese momento, un rayo iluminó el cielo y un grito resonó en la distancia. ¡Corred!, alguien gritó con terror. ¿Qué había desatado la tormenta nuevamente? ¿Qué otro secreto se escondía entre las sombras que rodeaban a su familia? La promesa de una nueva verdad la aguardaba, y con ella, una elección que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué es lo que viene ahora? Teresa se preguntó, temblando ante la realidad que se desataba. La tormenta no solo estaba afuera, estaba dentro de cada uno de ellos. El caos se acercaba, y no había más tiempo para decidir. Su futuro, cargado de incertidumbre, se tornaba nublado como el cielo que sobre ellos estallaba. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a la verdad que aún no había sido revelada? Teresa retrocedió, el miedo como un parásito que se aferraba a su pecho. La multitud, aterrorizada y confusa, se apresuró a dispersarse. Sus corazones resonaban al unísono, un lamento colectivo que se mezclaba con el rugido de la tormenta. La lluvia, ahora ensordecedora, caía como un manto que buscaba enterrar verdades ocultas. ¿Qué ha pasado? La voz temblorosa de Samuel la rompió de su ensueño, interrumpiendo sus pensamientos caóticos. ¿Qué significa todo esto, Teresa? No lo sé, murmuró, sus ojos enrojecidos buscaban respuestas en los suyos. Pero en su interior, la certeza crecía, no podía ignorar lo que había escuchado. ¿Cómo puedes decir que estás conmigo si no sabe la verdad sobre mi padre? Él dejó escapar un suspiro pesado, la frustración a flor de piel. No puedes tomar decisiones sin entender todo lo que hay en juego. No estamos hablando de lo que tu padre hizo, sino de lo que podría desatar si lo confrontas. Teresa sintió el ardor de su rostro mientras el aire se espesaba, como si la tormenta misma la estuviese juzgando. El caos interno se reflejaba en el paisaje, hombres y mujeres corriendo, buscando refugio, mientras el cielo rugía. Sin embargo, ella no podía escapar. Había decidido enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Qué más ocultan? ¿Es solo eso?, preguntó, cada palabra un puñetazo en su alma. La lluvia seguía golpeando la tierra, pero ahora parecía un tambor marcando su determinación. No me puedo permitir más mentiras. Tengo que saberlo todo. Samuel, con la preocupación esculpida en su rostro, intentó tocarla, pero ella se apartó. Si no hablas, me dejarás con más preguntas que respuestas.
Lo que realmente duele es no saber. Ella vio cómo su amigo se debatía entre ayudarla y protegerse a sí mismo. Así es como la negación toma al ser humano como rehén, pensó, mientras el tumulto de la multitud se desvanecía a lo lejos. Buscó a su madre. Y ahí estaba, de pie, bajo la lluvia y el viento, como un faro de incertidumbre. Mamá, gritó, atravesando el agua que formaba charcos a su alrededor. En su mente, poseía su propia tormenta. Pero al llegar junto a ella, un destello de resolución cruzó su mente. La revelación acerca de su padre ya no podía ser ignorada. ¿Qué más hay? Dímelo todo, por favor. No puedo seguir cargando esto sobre mis hombros. Cada palabra salió de su boca como si tratara de arrancar de sí misma todo lo que la oprimía. Su madre sollozó, una corriente de desesperación y culpa que la invadía. Teresa, prometí que haría lo correcto. He llevado este peso tanto tiempo, pero tal vez debí enfrentarlo antes. Tu padre. ¿Qué? ¿Quién más? ¿Cómo ha cambiado mi vida esas decisiones? Quiero sentir la verdad, por dura que sea. El cielo tronó, y el viento serpenteó a su alrededor, como si el universo estuviera tirando de su fuerza. Pero su madre simplemente se quedó ahí, distraída, luchando por encontrar la valentía para desatar los secretos que había encadenado en su corazón. Hay algo más, algo que hemos estado ocultando, también sobre ti. Esa última frase fue un disparo en la oscuridad que la dejó paralizada. Teresa sintió que su mente estallaba. ¿Qué más hay? ¿Qué puede ser más terrible? El silencio de su madre fue una respuesta mortal. La tempestad que había comenzado en el interior de Teresa ahora se estaba desatando a su alrededor. Entre los gritos lejanos de la multitud y los truenos en el horizonte, un pensamiento aterrador surgió: había algo más que podría arruinar su vida aún más que la verdad sobre su padre. Cuando la tormenta amainó, algo en el aire cambió. Un escalofrío recorrió su espalda. Podía sentir que algo oscuro se acercaba, una sombra que lo inundaba todo. Con cada latido, comprendía que su viaje hacia la verdad no había hecho más que comenzar. Cada secreto que se revelara podría abrir una puerta a otro abismo que jamás había imaginado. Teresa, temblando, se preparó ante la revelación inminente, la lluvia aún azotando su rostro. ¿Qué es lo que me ocultan? Esta vez no era solo un grito de angustia, sino un mantra de desafío. Ella sabía que las respuestas estaban por llegar, pero ¿cuánto más podría soportar? En medio de la lluvia, su futuro giraba como un péndulo, dejándola atrapada entre el pasado y lo que venía. En su corazón sabía que la tormenta no había hecho más que comenzar. La tormenta rugía con fuerza, como si el cielo mismo deseara desatar una furia contenida. La lluvia caía sin piedad, envolviendo a Teresa y su madre en una cortina de agua y sombras. Se quedó mirándola, los ojos llenos de preguntas que parecían flotar en el aire, cercanos a desbordarse. Te lo diré, comenzó su madre, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su voz, hasta ese momento fuerte y decidida, se quebró con la vulnerabilidad de una mujer atrapada en sus propios secretos. ¿Qué es tan horrible, mamá? ¿Acaso mi vida fue solo una ilusión por tu culpa? Gritó Teresa, sintiendo que cada palabra rasgaba el aire frío que las envolvía. La lluvia seguía cayendo a su alrededor mientras el tiempo se sentía detenido, como si incluso el mundo natural temiera la verdad a punto de revelar. Su madre se encogió, cada instante se hacía más pesado, más tortuoso. Las corrientes de agua ahora parecían arrastrar sus temores, y Teresa sintió como un nudo se formaba en su estómago. Finalmente, su madre respiró hondo. Estás en peligro, Teresa. Lo que voy a decirte no te hará más fuerte. Puede que te destruya, como él destruyó todo. ¿Quién? ¿Quiere matarme? ¿Tu padre? ¿El mío? Dímelo. La desesperación de Teresa se convirtió en un eco entre los relámpagos.
La tormenta estalló en un relámpago que iluminó brevemente el cielo, y en ese instante, su madre vio la determinación en sus ojos. La mujer dio un paso adelante, como si finalmente encontrara la valentía para enfrentarse a las olas que llevaban años arrastrándola. No, tu padre, es peor que eso. Ha llegado alguien que sabe la verdad. El mundo alrededor de Teresa se desvaneció. La idea de que la verdad venía con un rostro conocido la golpeó con fuerza. ¿Quién es? ¿Qué quiere de mí? Es el niño. Ese que viste. El que tiene los ojos de tu padre. La voz de su madre era un susurro desgarrado, como un lamento en medio de la tormenta. El aire se volvió denso y frío. A Teresa le pareció que el tiempo se desmoronaba. Cruzar su mirada con el de un niño podría cambiarlo todo. Su corazón palpitaba desenfrenado, y la imagen del pequeño apareció claramente en su mente, su sonrisa, su risa, inocente, pero ahora, como un puñal en el corazón. ¿Sabía algo sobre nosotros? ¿Sobre lo que hicimos? ¿Acaso él es parte de esto? Su madre asintió lentamente. Él es el vínculo, la conexión que nadie vio venir. Lo que su padre nunca quiso que supieras. Un grito surgió en el pecho de Teresa. No. Esto no puede ser cierto. Mamá, no me digas que hemos arrastrado a un niño a esta locura. Estoy cansada de vivir con secretos. La tormenta dejó de ser una simple lluvia. Se convirtió en un grito del cielo que resonaba en su interior. Cada palabra de su madre encajaban como un puzzle horrendo, revelando imágenes que ella nunca quiso ver. Un niño, una verdad poderosa y devastadora. Todo se sentía como un juego cruel y desconocido en el que ella apenas comenzaba a entender las reglas. Se giró, buscando el horizonte perdido entre el agua y el temor. Eso significa que él debe saber algo. Debo encontrarlo. Teresa, no estás lista. No puedes, lo que eso desencadenaría. La advertencia de su madre falló en cumplir el propósito, su voz se perdía ante la determinación insaciable de su hija, el desafío se dibujaba en el aire entre ellas, y Teresa no podía evitar sentir que el mundo a su alrededor estaba a punto de topar con un gran cataclismo. La tormenta se intensificó, como si la naturaleza se alineara con sus emociones, cada trueno resonando como un eco de su propia incertidumbre. Sabré la verdad, sea cual sea el costo, gritó, retando al universo y a sus propios temores. En sus ojos ardía una llama que había estado latente, una mezcla de miedo y coraje, mientras comenzaba a avanzar, con cada paso lejos de su madre, sobre los charcos que reflejaban su propia imagen distorsionada. Una nueva sombra apareció entre las gotas de lluvia. Tenía que hacer frente a su destino, y en ese mismo momento, un escalofrío recorrió su espalda. Podía sentir la mirada de aquel niño siguiéndola, entrelazándose con su propia búsqueda, como un hilo oscuro que no la dejaría escapar. Solo entonces, cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, sintió un estremecimiento casi palpable, algo terrible y desconocido las estaba acechando. ¿Quién era en verdad ese niño? ¿Qué legado de su padre había llegado con él? La oscuridad de la tormenta parecía una advertencia de lo que estaba por llegar. Con cada golpe de trueno, un nuevo secreto parecía burbujear, listo para estallar. Y, mientras Teresa se adentraba hacia lo desconocido, una única pregunta permanecía flotando en el aire: ¿cómo podría enfrentar la verdad si se trataba de algo más letal que su propia existencia? Las gotas de lluvia caían con tal furia que el suelo parecía temblar bajo los pies de Teresa. Caminaba con paso firme, pero cada paso era un eco en su mente, una advertencia sobre la distancia que la separaba de su madre y de la seguridad efímera que había conocido hasta ahora. La tormenta rugía, pero el verdadero torbellino era el que se desataba en su interior. La revelación sobre el niño la carcomía y su mente giraba, atrapada entre el deseo de saber y el terror de las posibles respuestas. Una figura se dibujó en la distancia. Al principio,
Era solo una silueta contra la lluvia, pero conforme se acercaba, el corazón de Teresa se aceleraba. Era él. Era el niño, el portador de verdades ocultas. A medida que se aproximaba, pudo distinguir sus ojos, esos ojos que parecían inherentes a un legado que no comprendía. El pequeño estaba de pie, inmóvil, con la lluvia empapando su corta figura, como si él estuviese sellado en su propio mundo, ajeno al caos exterior. Teresa sintió un impulso incontrolable de gritar su nombre, de romper el silencio que se había instalado entre ellos. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?», exclamó, su voz atrapada entre la desesperación y la necesidad de respuesta. El niño levantó la mirada, y sus ojos, marrón claro como los de su madre, estaban llenos de una sabiduría que parecía desbordar su corta edad. Sin una palabra, caminó hacia ella, moviéndose a través de las sombras que se alzaban con la tormenta. Teresa pudo ver la familiaridad de su rostro y, al mismo tiempo, el temible misterio que implicaba. «Vine a buscarte», dijo él, su voz pequeña pero clara, como un rayo de luz en medio de la noche. «Te están esperando». «¿Quién? ¿Qué saben de mí?», inquirió Teresa, el impulso de protegerse pasándole por encima como un tsunami. «Quieren que entiendas, lo que estás buscando no está en el pasado, está en lo que viene. Lo que tu madre teme que sepas». El niño se detuvo, un leve escalofrío pasando entre ellos. «Es más grande que todos nosotros». El aire se electricizó a su alrededor, y Teresa sintió que la tormenta se convertía en un susurro. «No. No puedo quedarme sin saber. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre». La palabra incertidumbre sonó en su mente como un eco de un sufrimiento largo y marcado. El niño extendió la mano hacia ella, un gesto que reflejaba un innato sentido de responsabilidad, y a pesar del miedo que la embargaba, Teresa se sintió atraída hacia él. «Tienes que venir conmigo. Hay un lugar donde las verdades son reveladas. Pero no todos sobrevivirán para contarlas». La mente de Teresa estalló en imágenes de su madre, de su vida, y de ese hombre al que apenas conocía, y su respiración se volvió pesada. «¿Estás hablando de él? ¿De mi padre? Él no es quien tú crees, su legado está tejido en cosas más oscuras. Sigues siendo parte de su historia, pero eres tú quien puede cambiar el final». El niño dijo esto con una certeza que hizo que el estómago de Teresa diera un vuelco. Una voz resonante interrumpió, aunque distante, sonó como un histriónico eco de advertencia: «No lo hagas, Teresa». El giro de su cuerpo fue instantáneo, como un resorte, y ahí estaba su madre, luchando contra la lluvia, su rostro arañado por el miedo. «Te dije que no estabas lista. No lo escuches». El niño miró a Teresa, la urgencia mariposeando entre ellos. «No puedes permitir que el miedo te detenga. Debes decidir. Mujeres y temores, múltiples caminos, y la lluvia nunca cesando». Un torrente de decisiones la asfixiaba mientras su madre le suplicaba, y el niño la esperaba, la verdad colgando en el aire como un rayo a punto de caer. Teresa sintió la presión de cada uno de esos mundos, la necesidad de elegir entre la búsqueda de la verdad y la seguridad que su madre intentaba brindarle. ¿Vas a elegir tu futuro o quedarte atrapada en el pasado? La pregunta del niño flotó con fuerza, y, en ese instante, Teresa supo que había más en juego de lo que jamás imaginó. Con el rugido de la tormenta de fondo, el destino de Teresa pendía de un hilo. Antes de que pudiera tomar una decisión, un estallido ensordecedor retumbó en el horizonte, y la oscuridad pareció cobrar vida propia, como si el cielo reclamara su atención. «Corre», fue el último grito de su madre mientras el viento aullaba, arrebatando la continuidad de su mundo. Una nueva estabilidad se tambaleaba en el aire. ¿Serían los secretos revelados su salvación o su condena? Aquel momento fue el último destello de claridad antes del salto al abismo desconocido. Las respuestas la esperaban, pero, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para encontrarlas?
Sin más opción, y con el eco de los ruidos distantes aún en sus oídos, Teresa tuvo que decidir, correr hacia el desconocido futuro o regresar a la oscura y conocida prisión del pasado. Sus esperanzas y temores se entrelazaban, y el dilema la arrastraba hacia un destino que prometía ser más sombrío que la tormenta misma. La pregunta se repetía en su mente mientras se adentraba en la noche: ¿hasta dónde llegarías por tu verdad? El viento había amainado, pero la lluvia seguía cayendo, como si el universo quisiera borrar las lágrimas de la tormenta anterior. Teresa se encontraba de pie, entre dos mundos, sintiendo el eco de su madre suplicándole que no avanzara, mientras su corazón gritaba en busca de respuestas. La silueta del niño emanaba una luz tenue, una promesa de que la verdad la aguardaba. ¿Qué pasará si sigo?, preguntó Teresa, la duda resonando en su voz como un tambor. El niño hizo una pausa antes de responder, como si cada palabra tuviese un peso inmenso. Pasarás por pruebas, pero te acercarás a ti misma. El pasado no te define, tú lo haces. Cada palabra que pronunciaba era un flechazo directo a su alma. ¿Quién era ella en realidad? La hija del cirujano, la chica que nunca había caminado, o una guerrera lista para desafiar su destino. La tormenta en su interior resonaba, mezclando valor y miedo, como un fuerte latido en su pecho. El niño ofrecía más que un simple camino, ofrecía libertad. Debes elegir, Teresa. Quedarte aquí solo significará ser un eco de lo que podrían haber sido tus sueños, dijo él. Con cada palabra, la angustia de su madre pesaba más densamente en el aire, pero el niño la atraía hacia adelante, como un faro en medio de la noche, con un impulso que parecía venir de otro mundo. Teresa tomó una decisión. Voy contigo, declaró, su voz resonando con firmeza. La elección liberadora llenó sus venas con una energía desconocida, y el miedo que había barrido su vida en un ciclo interminable comenzó a desvanecerse. El niño sonrió y, a su lado, la lluvia empezó a suavizarse, como si el cielo reconociera su resolución. Pero en el fondo, en alguna parte de su corazón, sabía que el camino no sería fácil. Mientras avanzaban juntos, la mente de Teresa giraba en torno a las posibles revelaciones y lo que descubriría sobre su familia, su padre, sobre sí misma. Al llegar a un claro, un lugar donde la lluvia no podía alcanzarlos, un rayo de luz iluminó las sombras que habían estado escondidas en su vida. El niño la llevó a un antiguo árbol caído, una estatua de sabiduría entrelazada con la historia del lugar. Aquí es donde las verdades se revelan, dijo, señalando al centro del tronco hueco. ¿Qué debo hacer?, preguntó Teresa, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Instintivamente sintió la necesidad de desahogar su angustia, de liberar toda la presión que había acumulado. Siempre he vivido con miedo, con la zancadilla constante de la opinión de mi padre, de mi madre. El niño giró lentamente su cabeza, mirándola a los ojos. No es demasiado tarde. Comienza a hablar. Expresa tus verdades y observa cómo se transforman todo a tu alrededor. Solo así podrás comprender el peso de tu historia y encontrar el equilibrio que buscas. Con su corazón acelerado, Teresa cerró los ojos y respiró hondo. Se permitió sentir cada emoción que había guardado celosamente, el dolor de no ser amada como deseaba, el deseo de caminar por primera vez, y la rabia al sentirse atrapada en una red familiar que no le correspondía. La tormenta que había llevado dentro ahora brotaba como un río desbordante. Soy más que una niña enferma, murmuró primero, tratando de afianzar el poder de su voz. No soy un defecto, no debería ser un proyecto fallido. Soy Teresa, y tengo el derecho de definir quién soy. Con cada palabra que pronunciaba, el aura del lugar vibraba, resonando con verdades que debían escucharse. Comenzó a recordar los momentos en los que había sentido que debía rendirse, pero en su esencia, conocía la fortaleza que luchaba encarnada en su interior. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Ya no aceptaré ser un eco de las decisiones de otros. Mi vida es mía, y no voy a permitir que nadie me diga lo contrario.
El viejo árbol pareció cobrar vida, su tronco oscuro iluminándose con brillantes destellos de luz mientras sus palabras se deslizaban al viento. El niño sonrió, y frente a ella, las sombras de su padre y su legado comenzaban a desvanecerse. El lugar se llenó de una energía palpable, como un abrazo que cerraba ciclos y abría puertas. Mientras se giraba para ver el horizonte, sintió una visión poderosa de lo que podría ser su futuro. Él, el niño que había traído la promesa de la verdad, seguía a su lado, inquebrantable en su apoyo. Esta es solo la primera de muchas verdades, dijo él con dulzura. Lo más importante será comprender que vivir es más que simplemente existir. Al asomarse a las puertas de lo desconocido, Teresa sintió que finalmente se encontraba en el camino correcto. La tormenta había cesado, y en su lugar había un viento cálido, cargado de infinitas posibilidades. Al final, Teresa se volvió a mirar el camino recorrido, el pasado y todo lo que había sido. Sonrió, y con el corazón ligero, aceptó que había comenzado una nueva historia. Una historia que le permitía caminar, no solo en el sentido físico, sino hacia una vida que le pertenecía. Mientras el sol comenzaba a asomarse después de la tormenta, se dio cuenta de que en su viaje hacia el futuro, ya no había lugar para el miedo. La vida la esperaba con los brazos abiertos, y estaba lista para correr hacia su verdad. Espera. Antes de irte, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias sigan llegando a más personas, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría leer lo que piensas. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz y acción importan.